Bueno, comenzamos copiando las fechas y el título. El título, ¿por qué? Porque también tienen que tener la facilidad de identificar sobre lo que están trabajando. Y acá lo vamos a nombrar análisis de estados financieros. De título. Y acá vamos a ir un poquito despacio. Yo sé que les he subido las fórmulas, entonces vamos a ir copiando una por una. En lo que vamos a decir lo siguiente. Continuando, podemos utilizar el formulario. Como bien les dije, van a tener que estar contemplando su copia, pero para efectos de esta clase les voy a cortar y pegar cada una de las fórmulas dentro del Excel. ¿Cómo lo podemos hacer? Para que ustedes tengan referencia. Incluso si ustedes quieren aprender, pueden presionar Windows, Shift y S. Si no, pueden saltarse esa parte, en la cual nosotros vamos a estar pegando cada una de las fórmulas. Sí, yo ya les subí completo el documento. Puedes utilizar el que ya llevabas. La ventaja es más para que no haya dispersión, por ejemplo, con fórmulas o como lo hayan nombrado ustedes. Entonces ese les queda para comparación nada más. Por lo que comenzamos, liquidez como título. Acá también les puedo mostrar otra función que ustedes pueden seleccionar las celdas desde la A hasta la I en la línea 9 y pueden presionar control 1. Si ustedes quieren centrar el texto de manera un poquito más profesional, porque no es nada más de utilizar combinar y centrar, porque puede causar errores, es mejor realizar esto. Presionan control 1 y les va a desplegar control 1 y les va a desplegar formato de celda. Si no, lo podemos hacer de la siguiente manera. Seleccionan, clic derecho y formato de celdas. Hay dos opciones. No recuerdo cuál es el código para los que utilizan Mac, entonces van a tener que utilizar clic derecho. Seleccionan, ya sea control 1 o clic derecho y formato de celda. Les va a aparecer el siguiente recuadro de formato de celdas y nos vamos a ir a alineación. Y en alineación vamos a dar clic en horizontal y centrar en la selección. Aceptar. ¿Sí? ¿Todos tienen centrado el texto? Y vamos a comenzar. Número 1, liquidez corriente, en la cual vamos a decir que la liquidez corriente va a ser igual a los activos corrientes, que en este caso nosotros tenemos el total de activos corrientes y lo vamos a dividir sobre el total de pasivos corrientes. Y esto lo vamos a dejar con 2 decimales. ¿Estamos, jóvenes?
Así es. Total de activos corrientes dividido total de pasivos corrientes. ¿Vamos bien, jóvenes? Acá vamos a agregar otra parte. Recuérdense que la funcionalidad de estas razones o este análisis de estados financieros es que nosotros podamos transmitir al inversionista qué es lo que está sucediendo en palabras más simples. ¿Qué significa esta razón de liquidez corriente? Acá prácticamente es por cada quetzal, o en este caso dólar, de deuda que yo tenga, únicamente contemplo 47 centavos de activos corrientes para cubrir esas deudas. ¿Me explico? Entonces lo pueden agregar como explicación de la liquidez. Y esto recuerden que es por cada año. Asimismo, tenemos la segunda, que es la prueba ácida. ¿Por qué le llamamos prueba ácida? Y ustedes se van a dar cuenta al momento de que nos centramos en la fórmula. Prácticamente es la misma fórmula que utilizamos anteriormente, sin embargo, le vamos a restar los inventarios. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que no necesariamente son líquidos los inventarios. Es decir, si nosotros llegáramos a quebrar el día de hoy, no podemos vender esos inventarios al mismo valor que nosotros los adquirimos en su totalidad, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que la llamamos prueba ácida o prueba rápida. Esto quiere decir que en el caso de que nosotros llegáramos a tener que liquidar la empresa, vamos a contemplar únicamente el activo corriente sin los inventarios. Por lo tanto, vamos a decir que la fórmula va a ser igual al total de activos corrientes menos inventarios, cerramos paréntesis, dividido el total de pasivos corrientes. Y de igual manera en dos decimales. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando ya en términos monetarios. Acá ustedes se van a dar cuenta que sucede lo siguiente. Por cada dólar que yo tenga de deuda corriente o de pasivo corriente, únicamente poseo 33 centavos para cubrir esas obligaciones. Por cada dólar que yo tenga de total de pasivos corrientes, únicamente tengo 33 centavos de activos corrientes para cubrir esas obligaciones. Quiere decir que si el día de hoy tuviera que cerrar la empresa, únicamente podría pagar la tercera parte de esas obligaciones, sin tener que vender los inventarios. ¿Vamos bien? Entonces recuerden, les va a quedar la grabación, pero también pueden ir haciendo anotaciones. Siguiente, tenemos que considerar los factores de endeudamiento. De igual manera, Windows Shift S, si ustedes quieren copiar las fórmulas. Buenas noches. Y las pegamos en el Excel. Reducimos un poquito el tamaño. Y realizamos lo mismo. Como título, endeudamiento. Seleccionamos todas las cantidades y les diría, acá traten de mover también las fechas para que ustedes sepan a qué año corresponde cada periodo.
control 1, alineación, centrar en la selección y ya tenemos centrados los datos. ¿Vamos bien, jóvenes? Tendrían que volver a seleccionar control 1 y probablemente lo moviste a la izquierda. Tienen que recordar que es centrar en la selección. Por ejemplo, es hasta la I. ¿Vamos bien, jóvenes? Siguiente va a ser número 1, endeudamiento del activo. Y acá tenemos que recordar que nos contempla lo siguiente: deuda total dividido activo total. Acá, si ustedes se recuerdan en las clases anteriores, hicimos una gran distinción, que únicamente íbamos a considerar deuda todas las obligaciones que pagaran interés, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el endeudamiento del activo va a ser igual a paréntesis, proporción de la deuda a corto plazo, que es deuda a corto plazo, y proporción de deuda a largo plazo, más la deuda a largo plazo. Cerramos paréntesis y vamos a dividir sobre el total de activos. Y enter. De igual manera, recuerden que estamos hablando en unidades monetarias, entonces 2 decimales. Más deuda a largo plazo, dividido, y cierran paréntesis, dividido total de activos. ¿Vamos bien, jóvenes? Acá a qué nos estamos refiriendo. De la misma manera que las pruebas de liquidez, acá únicamente estamos considerando endeudamiento, es decir, las obligaciones por préstamos que nosotros tenemos durante el año y los años posteriores. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Acá estamos diciendo que por cada dólar de activos que la empresa posea, únicamente 23 centavos de esos activos está financiado por deuda. Les repito, por cada dólar de activos que la empresa posea, únicamente 23 centavos están financiados por deuda de esos activos. ¿Estamos? Número 2, endeudamiento patrimonial o de financiamiento de los activos, como ustedes quieran nombrar. La fórmula es la siguiente: deuda total, que ustedes ya recuerdan es la proporción de deuda a corto plazo y proporción corriente de la deuda a largo plazo más la deuda a largo plazo, y esto dividido sobre el total de patrimonio neto.
Incluso en otros ejercicios les va a aparecer financiamiento de los accionistas. Recuérdense que equity es financiamiento de los accionistas. Y de igual manera en términos monetarios. O sea, 2 decimales. ¿Acá a qué nos estamos refiriendo? Acá vamos a decir que por cada dólar de equity que yo posea, es decir, de financiamiento de los accionistas que tenga mi empresa, únicamente poseo 42 centavos por deuda. Por deuda. Ahora número 3, endeudamiento del activo fijo. Y acá nos vamos a centrar en los activos fijos. Recuérdense que acá no tenemos la suma del total de activos fijos, entonces tenemos que considerar estas 5 cuentas, ¿sí? En lo cual vamos a decir que financiamiento total de patrimonio neto dividido, paréntesis, recuérdense cuáles eran las cuentas. Tenemos propiedad, planta y equipo neto, más crédito mercantil, más intangibles, más inversiones a largo plazo, más, y la última es otros activos fijos. Acá les muestro la fórmula completa, en la cual les digo que la fórmula va a ser la siguiente. Igual total de patrimonio neto dividido propiedad, planta y equipo neto más crédito mercantil más intangibles más inversiones a largo plazo y más otros activos fijos. Sí, dividido. Y paréntesis, la suma de esas 5 cuentas. ¿Vamos bien, jóvenes? Punto 59. Más otros activos fijos. La explicación de esta fórmula es la siguiente. Por cada dólar de activo fijo, quiere decir que 59 centavos van a estar financiados por financiamiento de los accionistas. ¿Así es?
Continuamos. Número 4. Apalancamiento. Apalancamiento tiene la siguiente fórmula. Es activo total dividido. ¿No estoy mal? Sí. Sí. Activo total dividido equity. En el cual vamos a decir que va a ser lo siguiente. Total de activos dividido total de patrimonio neto. La fórmula es la siguiente. Igual total de activos dividido total de patrimonio neto. Equity es el financiamiento de los accionistas. Es lo que han aportado ellos. Vamos con la explicación, jóvenes. La explicación es la siguiente. Por cada dólar de equity, es decir, financiamiento de los accionistas, la empresa contempla 1.80 dólares de activo total. ¿Vamos bien? Número 5. Apalancamiento financiero. Para apalancamiento financiero, tenemos que regresar a la fórmula. Y acá, tener mucho cuidado de cómo la utilizamos. Recuérdense que aquí ya contemplo yo varias siglas, más allá de darles el nombre completo de la cuenta. Entonces vamos a decir que paréntesis, que la fórmula va a ser igual a paréntesis, utilidad antes de impuestos, dividido total de patrimonio neto, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, y la siguiente es utilidad antes de impuestos e intereses. Dividido total de activos. Esta fórmula es un poquito densa, pero la manera es la siguiente. Igual, utilidad antes de impuestos, dividido total de patrimonio neto, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, utilidad antes de impuestos e intereses, dividido el total de activos. Y enter. ¿Estamos bien? Ahora con este indicador, prácticamente lo que nos dice aquí es que tenemos 1.74 de utilidades para cubrir $1 de intereses. Número 6. Capacidad de pago.
Para la capacidad de pago es una manera más simplificada de la fórmula anterior, en la cual vamos a decir lo siguiente. Total de intereses, gasto, dividido utilidad neta. De intereses, gasto, dividido utilidad neta. Y la explicación de este indicador es por cada dólar de utilidad que nosotros tengamos, vamos a pagar únicamente 23 centavos en cuestión de intereses. Ujú. Número 7. Razón de deuda a capital invertido. Acá tenemos una distinción. Ustedes se van a percatar al momento de que estemos viendo la fórmula. Nos dice que va a ser igual a deuda dividido capital invertido. ¿Y qué vamos a considerar nosotros como capital invertido? Recuerden que capital invertido va a ser igual a deuda más equity. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el valor total de la deuda, o si ustedes quieren empezar de la siguiente manera, podríamos comenzar con el número 8. Capital invertido, vamos a decir que es deuda, que sería la proporción de la deuda a corto plazo y la proporción corriente, más la deuda a largo plazo. Cerramos paréntesis. No, bueno, realmente no importa mucho el paréntesis, pero es para que ustedes sepan qué corresponde a deuda y qué corresponde a equity. Y diríamos total de patrimonio neto. ¿Correcto? Y esa no es dividido, es suma. Únicamente les hago la distinción del paréntesis para que ustedes recuerden qué corresponde a deuda y qué corresponde a patrimonio neto o a financiamiento de los accionistas. ¿Estamos bien? ¿Estamos, jóvenes? Entonces, para la razón de deuda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar primero la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo, y esto lo vamos a dividir sobre capital invertido. Sí, las dos deudas dividido sobre capital invertido, que es B43. Dependería mucho en qué celda lo tienen ustedes, pero sería la... Así es.
Incluso si ustedes quieren hacerlo más técnico, podrían nombrar capital invertido, pero es opción a ustedes. Podríamos ir a fórmulas, crear desde selección, columna izquierda, y haríamos lo siguiente. En vez de dividirlo sobre la celda de abajo, vamos a escribir capital invertido. Y les va a dar lo mismo. ¿Estamos, jóvenes? Y la explicación de esta fórmula es por cada dólar del total de financiamientos de capital invertido, 30 centavos corresponden a deuda. ¿Estamos? Seguimos. Copiamos las fechas. Las fechas. Y el siguiente título es actividad. Centramos. Y acá son un poquito más las formas. Inicialmente vamos a comenzar con rotación de cartera. Acá ustedes se van a dar cuenta que la fórmula está mal. No tiene la división, pero es ventas dividido ventas, no, cuentas por cobro. Entonces vamos a decir rotación de cartera va a ser igual a total de ingresos dividido cuentas por cobrar. Siempre dos decimales. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Total de ingresos dividido cuentas por cobrar. ¿Qué significado tiene esta cantidad? Quiere decir que durante el año las ventas o las cuentas por cobrar se van a rotar 11 veces. Ujú. 11 veces se van a rotar las cuentas por cobrar. Se puede aproximar. En este caso, ¿qué significa? Por ejemplo, si lo hacemos durante el año, que ustedes se van a dar cuenta en la parte de abajo, que es el periodo de cobranza, eh, realmente es sano. ¿Por qué? Porque lo podemos determinar tanto con el periodo promedio de cobranza y con el periodo promedio de pago.
Y acá ya establecemos nosotros. Por ejemplo, si yo cobro mis cuentas por cobrar, valga la redundancia, en 30 días y yo tengo 45 días para pagar, entonces estoy bien, porque estoy recuperando el efectivo antes de que deba hacer el pago. Entonces, de ese depende el análisis. 2. Rotación del activo fijo. Y acá vamos a decir que la rotación del activo fijo va a ser igual al total de ingresos dividido, y se recuerdan, son 5 cuentas para el total de activo fijo. Vamos a considerar propiedad, planta y equipo más intangibles más crédito mercantil más inversiones a largo plazo más otros activos fijos. Y cerramos paréntesis. Y enter. Fijos. Acá les proyecto la fórmula completa, en el cual vamos a decir que va a ser igual al total de ingresos dividido, abrimos paréntesis y sumamos propiedad, planta y equipo neto, intangibles, crédito mercantil, inversiones a largo plazo y otros activos fijos. ¿Vamos bien? Enter. Y acá vamos a decir que por cada, vamos a ver, aquí es por cada dólar de ventas o por cada dólar del activo fijo, únicamente vamos a vender, puedes decir, vamos a ver, otra explicación más simple. Por cada activo fijo o por cada dólar de activo fijo que yo posea en la empresa, ese activo fijo únicamente va a generar 27 centavos de dólar de ventas. Recuerden, es venta. Por cada dólar de activo fijo que posea la empresa, únicamente se van a generar 27 centavos de dólar. 3. Rotación de ventas. Vamos a decir que va a ser igual a total de ingresos dividido total de activos. ¿Estamos? Total de ingresos dividido total de activos. Esto quiere decir que por cada dólar invertido en activos, la empresa únicamente está generando 25 centavos de dólar en ventas. Por cada dólar de activos fijos, del total de activos, la empresa está generando 25 centavos en ventas. ¿Estamos? Número 4. Periodo promedio o medio de cobranza. El periodo promedio de cobranza, este va a estar en días. Y acá únicamente vamos a contemplar cuánto es lo que yo tardo en recuperar mis cuentas por cobrar en días. Entonces vamos a decir lo siguiente. Va a ser igual a cuentas por cobrar multiplicado por 365 dividido el total de ventas.
es decir, el total de ingresos. Y 2 decimales. Acá si ustedes gustan, pueden poner entre paréntesis días, para que no se confunda. Por 365. ¿Estamos, jóvenes? Acá, ¿qué quiere decir este indicador? Nosotros vamos a tardar dentro de Curie 33 días en el año 2021. Ojo, para recuperar nuestras cuentas por cobrar. En promedio. Prácticamente en promedio, Curie se va a tomar 33 días para recuperar sus cuentas por cobrar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Seguimos, jóvenes. Número 5. Si no estoy mal, es periodo medio de pago. Promedio de pago. Entre paréntesis, días también. Acá vamos a decir que esta va a ser igual al total de cuentas, paréntesis, cuentas por pagar, multiplicado por 365, dividido ventas. Ah, no. Compras. El periodo promedio de pago en días va a ser igual a el total de cuentas por pagar, entre paréntesis, multiplicado por 365, dividido compras. En este caso, ustedes no van a tener la cuenta de compras. Entonces vamos a utilizar el costo de venta. Y enter. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se van a dar cuenta que acá tiene 276 días para pagar sus cuentas. La empresa en promedio tarda 276 días para pagar sus cuentas. Si ustedes quieren agregar un número 5.1, pueden agregar ciclo de efectivo. Y vamos a hacer lo siguiente. 276 menos 33. Menos. Sí, sería igual a la resta del periodo promedio de pago menos el periodo promedio de cobro. En días, también en días. Acá, ¿qué vamos a decir? Que la empresa, incluso pagando sus cuentas por pagar, valga la redundancia, aún tiene 243 días para mover ese efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos pueden incluso reinvertir ese efectivo de otras maneras porque el periodo promedio de pago es lo suficientemente largo. ¿Cuándo llegaría a afectar? Por ejemplo, y acá
que los proveedores únicamente me permitieran 20 días para pagar. Por ejemplo, que sucediera esto, 20 días. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente yo no habría cobrado cuando me toque pagarle a los proveedores. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Y acá, vamos a ver. Está muy bien financieramente. Porque ustedes van a ver, incluso pueden, que no quiere. Vamos a ver esto. Vamos a hacer una línea en la cual vamos a decir que sucede esto. Por ejemplo, tenemos que el periodo promedio de cobranza va a ser igual a 33 días. Y el periodo promedio de pago que nosotros tenemos va a estar por acá, 20 días. ¿Qué va a suceder? Tengo que realizar la siguiente decisión financiera. Si al final aún me faltan 13 días para poder cobrarle a los clientes, ¿qué voy a hacer? Si tengo que pagar. Ya sea fondos externos requeridos, acá sucede esto. Van a necesitar fondos externos. Independientemente de la cantidad, ustedes tienen dos vías. Se van a financiar ya sea con equity o por deuda. Entonces, por esto es importante estas dos variables, porque acá me delimita cuánto es lo que yo tengo para pagar y para cobrar las cuentas. Y prácticamente me va a decir qué tanta habilidad tiene la empresa para utilizar los créditos que le ofrecen los proveedores sin tener que pagar interés. Acá, si ustedes ven, es un periodo de 275 días aproximadamente que tiene la empresa para poder pagar esas obligaciones. Entonces, por esto es muy importante. Si son más días de más, no me preocupa, porque quiere decir que yo puedo usar ese efectivo hasta 243 días sin tener que preocuparme por tener que pagarlos. ¿Por qué? Porque va a suceder esto. Cuando yo trace la línea, por ejemplo, acá vamos a decir 276. Y más o menos por acá va a estar 243. Acá, desde aquí yo podría empezar a retener cada uno de los cobros para poder pagar en el día 276. ¿Cierto? Entonces, puedo usar el efectivo desde el día 0 hasta el 243 de la mejor manera posible. Entonces, es un beneficio que yo tengo para financiarme sin tener que pagar, por ejemplo, intereses por deuda. ¿Correcto? Ya tendría que pedir financiamiento externo si no llega a cobrar la cantidad que debe al final de esos 33 días. ¿Vamos bien, jóvenes? Número 6. Impacto de gastos de administración y ventas. Acá la fórmula va a ser la siguiente. Igual, vamos a decir gastos administrativos y de ventas dividido ventas. Es decir, gastos generales, administrativos y de venta dividido el total de ingresos. Y esta cantidad va a estar en porcentaje.
Sí, las demás van en decimales. ¿Por qué? Porque al final vamos a decir que la carga que tiene la empresa en gastos administrativos generales y de ventas es de un 33% sobre el total de ingresos o el total de ventas. Entonces, por esta razón nos interesa. Número 7. Impacto de la carga financiera. Vamos a decir que el impacto de la carga financiera va a ser igual a activos corrientes. No, miento. Gastos financieros dividido ventas. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Recuérdense que los gastos financieros también contemplan los productos financieros. Entonces, igual paréntesis, intereses gasto más intereses producto dividido el total de ingresos. De igual manera, en porcentaje. Igual, paréntesis, intereses gasto más intereses producto dividido sobre el total de ingresos. También se expresa en porcentaje. Y acá les explico por qué. Esto quiere decir que del total de ventas, nosotros vamos a estar pagando el 7.13% por financiarnos con deuda. Ujú. Seguimos. Número 8. Capital de trabajo. Esta fórmula es bien sencilla. No se las voy a proyectar, pero es total de activos corrientes menos total de pasivos corrientes. Es una resta. Total de activos corrientes menos total de pasivos corrientes. No. ¿Así? Queda. Ujú. Todo iba bien hasta que llegamos a capital de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que al final tiene demasiados gastos en vez de contemplar activos corrientes. Número 9. Rotación de capital de trabajo. Esto va a ser igual al total de ingresos dividido el total de capital de trabajo, es decir, el cálculo anterior. En decimales. Total de ingresos dividido la cantidad anterior. Total de ingresos dividido la cantidad anterior.
es decir, capital de trabajo. Esto representa el nivel de obligaciones que tiene la empresa. Es decir, por cada dólar de ventas, la empresa tiene 3.70 en obligaciones. No importa que sea negativo. En obligaciones corrientes. Número 10. Rotación de inventarios. La rotación de inventarios también vamos a decir que va a ser igual al costo de ventas dividido inventarios. ¿Y esto qué quiere decir? Por cada dólar de costo de ventas, nuestro inventario se va a rotar 6 veces, 6.38 veces. Por cada dólar de costo de ventas, nuestro inventario se va a rotar 6.38 veces. Y número 11, rotación de inventarios en días. Y vamos a realizar lo siguiente. 365 dividido el resultado anterior. Esto quiere decir que cada 57 días nosotros vamos a estar reemplazando nuestro inventario. ¿Vamos bien, jóvenes? Ujú. Cuando da desbordamiento, quiere decir que tienes un número a la par o alguna cantidad a la par. Por ejemplo, sucede esto. Si puedes ver a la pantalla, acá, cuando sucede el desbordamiento, y voy a hacerlo un poquito más grande, es esto. Quiere decir que hay alguna celda que está bloqueando el cálculo siguiente. Entonces, si borras las demás fórmulas que estén bloqueando, se va a realizar el cálculo. No te das pena, ahorita voy a grabar. Por lo que les voy a decir, para el primer indicador de rentabilidad, tenemos que tener también los títulos. Recuérdense que es importante para que ustedes sepan sobre qué estamos hablando. Y vamos a decir que rentabilidad neta del activo, entre paréntesis el método Dupont, va a ser la siguiente. Vamos a decir que va a ser igual a la utilidad neta, paréntesis, mejor dicho, utilidad neta, dividido ventas, que acá es el total de ingresos, multiplicado por total de ingresos, dividido total de activos. Y cerramos paréntesis.
les voy a hacer más grande esta parte. Es igual a utilidad neta dividido total de ingresos y esto multiplicado por paréntesis total de ingresos dividido el total de activos. ¿Sí? Y esta cantidad es en porcentaje. Esto quiere decir que por cada, si ustedes lo quieren ver así, por cada dólar invertido en activos, yo voy a estar generando el 4.24% en rentabilidad. Por cada dólar invertido en activos, yo voy a estar generando el 4.24% en rentabilidad. Número 5. Rentabilidad operacional del patrimonio. Y vamos a decir que la fórmula va a ser igual a total de ingresos dividido total de activos, paréntesis, multiplicado por la utilidad antes de impuestos e intereses, dividido el total de ingresos, cerramos paréntesis, multiplicado por el total de activos, dividido el total de patrimonio neto. Y cerramos paréntesis. Acá les proyecto la fórmula para que ustedes puedan ver. Es un poquito largo. Pero es igual a paréntesis, total de ingresos, dividido total de activos, cerramos paréntesis. Sí, también en porcentaje. Multiplicado por utilidad antes de impuestos e intereses, dividido el total de ingresos, cerramos paréntesis, multiplicado por el total de activos, dividido total de patrimonio neto. Y enter. ¿Estamos, jóvenes? Voy a grabar la última fórmula, que es rentabilidad financiera. Y acá nosotros vamos a decir que la rentabilidad financiera va a ser igual a paréntesis, utilidad antes de impuestos, dividido utilidad antes de impuestos e intereses, cerramos paréntesis, multiplicado por utilidad neta, dividido utilidad antes de impuestos. Y cerramos paréntesis. También en porcentaje.
¿Estamos jóvenes? Igual en porcentaje. Y acá nosotros vamos a decir que la rentabilidad financiera de la empresa es de un 74%. Sí, el segundo paréntesis es igual a utilidad neta dividido utilidad antes de impuestos. Tienen que tener mucho cuidado con las utilidades que utilizan. Valga la redundancia. Utilidad antes de impuestos dividido utilidad antes de impuestos e intereses. Cierran paréntesis, multiplicado por utilidad neta dividido utilidad antes de impuestos. ¿Estamos jóvenes? Hasta acá quedaría la clase.